noches y gracias por acompañarnos como siempre en Telediario Estelar. Fabricio, ¿cómo estás? Bien, gracias María del Carmen. Amigos televidentes, bienvenidos a Telediario. De inmediato revisamos los titulares con los hechos que marcan esta jornada. El gobierno nacional busca fortalecer su presencia en territorio. Los ministros se movilizarán por todo el país. Así lo dispuso el presidente Lenín Moreno a personas en situación de vulnerabilidad. El proyecto de minería subterránea a gran escala Fruta del Norte inició sus operaciones en el sur del país. Esta concesión generará cerca de 2.000 millones de dólares al Estado. Jorge Glass enfrentará su segundo juicio. Esta vez es acusado por peculado en el caso Zingue. Según la Fiscalía, existe un perjuicio para el Estado de 28,5 millones de dólares. Desde este 18 de noviembre se abre el proceso de postulación para el programa Quiero ser maestro en su sexta edición. Se busca cubrir cerca de 16.000 plazas. En lo internacional, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que la economía de su país está lejos de estabilizarse. Y en los deportes, a esta hora en Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador juega con Trinidad y Tobago. Tendremos los detalles de esta nueva presentación de la tricolor en Fanático. El presidente Lenín Moreno visitó a personas en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Guayaquil. Durante el recorrido se entregaron ayudas técnicas y créditos para emprendimiento. Con un multitudinario recibimiento de al menos 5 cuadras de los moradores de la cooperativa Molina de Frank, sector Guasmo Sur de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno llegó en compañía de Rocío González, presidenta del Plan Interinstitucional Toda una Vida, y autoridades locales, para visitar a personas en situación de vulnerabilidad, escuchar sus necesidades y brindar soluciones a los ciudadanos, quienes se concentraron para brindar su respaldo al primer mandatario. Todos a cumplir con la tarea que corresponde, a recoger las inquietudes, a recoger las necesidades, pero sobre todo a darles solución inmediata. El pueblo ecuatoriano nos está esperando. Esto se dio en el marco del accionar de las brigadas Toda una Vida, que en una primera fase cuentan con 194 grupos, desplegados en 5 provincias y 14 parroquias. Posteriormente, se extenderán a nivel nacional. Permitirles que puedan acceder a todos los servicios de Ban Ecuador, tanto sea por crédito, capacitación. Y tenemos dentro de la planificación visitar aquí en Guayaquil aproximadamente a 4.800 familias. Durante el recorrido, el presidente Moreno fue recibido de manera afectuosa por los moradores y visitó casa por casa a los beneficiarios de la zona, quienes se mostraron agradecidos por las ayudas técnicas recibidas. Yo me siento muy bien, porque es una cosa que uno lo ayuda mucho, pues. Y mi esposo está cómodo. Colchón ortopédico, silla de ruedas, para baño, cojín ortopédico. Muy buena, porque vengo recibiendo esos. El bono de Dios Lara estoy recibiendo desde el año pasado. El primer mandatario recalcó que su accionar será en territorio con la ciudadanía. Creo que la única y mejor manera de ver la vida es contactar con nuestra gente, darle la mano cariñosa. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El primer mandatario hizo un llamado a los ministros de Estado a trabajar en territorio para participar en las brigadas Toda una Vida a nivel nacional. Durante su visita a personas con vulnerabilidad en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno dispuso a sus ministros de Estado y funcionarios públicos a trabajar en territorio. No quiero ministros de escritorio, no quiero subsecretarios y directores de escritorio. La mejor forma de observar el mundo y de saber exactamente lo que pasa es aquí, en la calle, ir a todo el Ecuador. Esto para que su cartera de Estado y entidades adscritas lleguen con soluciones a los grupos de atención prioritaria, junto a las brigadas Toda una Vida. Los funcionarios ya se desplegaron en diversos puntos del país. Con mucha alegría nos dirigimos a Panzaleo para formar parte de las brigadas Toda una Vida. Vamos camino a Calderón, en donde vamos a llevar salud, vamos a llevar educación, vamos a llevar créditos. Hoy conoceré en Aloac a Beatriz y Nubia y les llevaremos soluciones reales a la población más vulnerable. Al respecto, el gobernador del Guayas se sumó al llamado del primer mandatario. Es en la calle donde están las necesidades, es en las calles donde podemos palpar la realidad y es donde nosotros, como funcionarios públicos,
tenemos y debemos estar. El presidente Lenín Moreno afirmó que pese a la situación económica del país, se atenderá a los más vulnerables y no necesita permiso para hacerlo. No hay en ninguna parte de la Constitución algo que diga que nosotros tenemos reserva de asistir únicamente a un sitio, no. Al igual que lo hicimos en la misión Manuel Espejo, a peinar todo el Ecuador. No necesitamos permiso de nadie para hacerlo, todo lo contrario. Allí está, una ciudadanía que nos ha recibido con afecto, con cariño, desde la entrada al barrio mismo. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El presidente de la Corte de Justicia Indígena, Manuel de Jesús Peñafiel, rechazó rotundamente las declaraciones del dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, sobre la amenaza de justicia indígena al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Aseguró que respalda la labor del gobierno nacional respetando los derechos humanos y la ley intercultural. Usted está invitado cordialmente a las bases de los agricultores en Unquillal, señor vicepresidente, y a esta, la Casa de la Justicia Indígena. Y el señor presidente de la República, al cual también le hago extensiva esta invitación, así como le pedí la audiencia pública para que usted reciba masivamente al pueblo montubio e indígena en la capital de la República o aquí en la capital Guayaca. El Consejo de Gobierno a favor del señor vicepresidente de la República ante las palabras de Leonidas Issa en la que indicaba que iba a aplicar justicia indígena al segundo mandatario de la nación. Nosotros, como Consejo de Gobierno, que agrupa a estas 196 organizaciones, rechazamos todo intento de división a este diálogo que hemos iniciado las organizaciones sociales montubias e indígenas con el gobierno nacional. Está mal que Leonidas Issa hable a nombre de nosotros. Y en respuesta a las declaraciones de Leonidas Issa hacia el segundo mandatario Otto Sonnenholzner sobre aplicar la justicia indígena cuando visite sus territorios, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ratificó que toda persona que quiera ingresar a sus comunidades necesita un permiso otorgado por sus confederaciones. Para ir a mi comunidad, mis estimados, mis queridos ecuatorianos, así seas presidente, así seas de otra nacionalidad, tienes que pedir permiso al presidente de la nacionalidad para entrar a una comunidad. ¿Por qué? Para que la autoridad comunitaria te dé toda la seguridad, alimentación, hospedaje, cuánto tiempo va a quedar y para que hagas bien el trabajo a lo que te vas. Eso es lo que estamos diciendo al Ecuador. Y en los exteriores de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, en el centro de la ciudad de Guayaquil, un grupo de ciudadanos expresó su rechazo al presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, a quien lo tildaron de golpista y lo señalaron como persona no grata. Con carteles, gritos y consignas en contra del dirigente indígena, este grupo de ciudadanos cuestionó la actuación de Vargas durante los últimos hechos en el país. El presidente de la CONAIE recibió estos reclamos ciudadanos luego de participar en un foro del Parlamento de los Pueblos que se llevó a cabo hoy en el puerto principal. Las asambleístas del Bloque de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga y Marcela Holguín, fueron notificadas por la Fiscalía con el inicio de una investigación por el delito de instigación a la violencia durante las protestas suscitadas entre el 3 y el 13 de octubre pasados. Rivadeneira permanece en la Embajada de México en Quito. El gobierno de ese país le brindó protección en la sede diplomática. Y para las 19:45 estaba convocada la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para tramitar el informe para segundo debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Olga Velasco se encuentra en el Palacio Legislativo siguiendo el tema. Olga, buenas noches. Cuéntanos, ¿ya se instaló la mesa legislativa? Ay, qué susto.
Buenas noches. Hace pocos minutos acaba de instalarse la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, pese a que estaban convocados a las 19:45. La comisión deberá analizar 3 informes, 2 que piden el archivo de este proyecto de ley de crecimiento económico y uno presentado por el titular de esta comisión, Daniel Mendoza, en el que en 62 páginas y en 131 artículos se aborda toda la parte tributaria presentada por el Ejecutivo. No se toman en cuenta los artículos reformados del Código Monetario Financiero y Código de Planificación y Finanzas Públicas. Además, se presentan algunas modificaciones en la parte tributaria, explicó Daniel Mendoza minutos antes de esta instalación, como es la eliminación de la tabla que proponía la contribución económica de las empresas que registraban ganancias desde $1 millón en adelante. Además, se prevé eliminar el incremento del ICE a las tarifas de planes pospago de telefonía móvil. Las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional procuran que la ley de crecimiento económico sea debatido. Los asambleístas para ello presentan alternativas para evitar que la propuesta entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Les tenemos una nota que amplía más de este tema. El principal de la Asamblea, junto a la bancada de Alianza País y Aliados, exhortó a los miembros de la comisión a aprobar un informe que permita debatir en el Pleno el proyecto de ley en materia económica urgente enviado por el Ejecutivo. Con la legitimidad que otorga el debate en el Parlamento Nacional. Ese exhorto provocó la reacción de los jefes y otros representantes de las diferentes bancadas, pero ellos plantean exigencias a los presidentes de la comisión y de la Asamblea para cumplir con el debate. Votemos artículo por artículo, no importa. Y que de aquí máximo en 48 horas estemos estas bancadas debatiendo sobre esa iniciativa legal. La expectativa por ahora se enfoca en la sesión de la Comisión de Régimen Económico. Garantías no puede haber, tenemos que buscar llegar a consensos y eso es lo que vamos a hacer. Criterios que derivan todos en lo que consideran es una responsabilidad de la Asamblea: debatir, aprobar o negar, aunque el Ministerio de la Ley también está en el escenario de las posibilidades. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 20:12. Justamente en el proyecto de ley de crecimiento económico se presentan algunos aspectos positivos. Este proyecto de ley debe ser tramitado por la Asamblea Nacional hasta el domingo 17 de noviembre a las 0 horas. Más detalles le ampliamos en la siguiente nota. Favorecer a los agricultores, estudiantes con deudas por créditos educativos, a emprendedores, son algunos de los temas positivos que reconocen asambleístas de diferentes bancadas. ¿Cómo decirle que no haya remisión de deudas a los chicos que consiguieron un crédito para poder estudiar y que hoy son perseguidos por el mismo Estado, con coactivas, sus padres y demás? Por supuesto que eso es bueno. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta también es bueno. Beneficios que sin embargo no convencen. Bueno, el agricultor, por ejemplo, es uno de los grupos que se vería beneficiado. Por nosotros siempre hemos dicho al más débil, y no solo al más débil, que una ley que venga de manera general. Aquí no se trata de que afecte solo a una parte, de que beneficie a una sola parte. La posibilidad de devolver al Ejecutivo la iniciativa legal no es una actitud responsable, advierte Elio Peña y Mercedes Serrano, de la bancada de Integración Nacional y Social Cristiana, respectivamente. Inclusive nosotros hemos dicho que nos den oportunidad para el debate. Si es que hay que mojarnos todos el poncho, mojémonos. Propongamos que se rebaje un porcentaje de los sueldos de jerárquico superior. Tenemos también la eliminación de 2.5% del impuesto de salida de divisas. ¿Por qué archivar eso? Porque lamentablemente la comisión no está dividiendo entre lo bueno y lo malo. Los plazos y las alternativas en manos de la Comisión de Régimen Económico en primera instancia y del Pleno de la Asamblea hasta el domingo 17 de noviembre. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Estaremos pendientes de los detalles que surjan en la reunión de esta comisión y si se aprueba el informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Continuamos con más información en Estudios. Buenas noches. Gracias, Olga, y estaremos pendientes de cualquier novedad que ocurra en el Palacio Legislativo. Y justamente en la Asamblea Nacional reposan 400 proyectos de ley que no han sido atendidos, entre ellos 15 propuestas que tienen como objetivo combatir la corrupción en el sector público. Comisiones legislativas que no sesionan y la ausencia de asambleístas en la votación de proyectos de suma importancia para el país son otras irregularidades que detectó el Observatorio Legislativo Ciudadano al evaluar el desempeño del Parlamento.
En 2 años, la Asamblea Nacional aprobó apenas 34 leyes de 48 que fueron declaradas como prioritarias. Sin embargo, existen otras 400 propuestas que ni siquiera han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa. El 70% de estos proyectos de ley, más de 400 proyectos de ley, son proyectos reformatorios a leyes ya vigentes. Y gran parte de ellos fueron leyes aprobadas durante el periodo legislativo anterior. Pero incluso un poco más allá de eso, el 67.5% son proyectos que no superan los 10 artículos. Algo que preocupa al Observatorio Legislativo es la falta de interés por dar trámite a proyectos de ley que tienen como objetivo combatir la corrupción en el sector público. Si es que podemos hablar de una deuda fuerte por parte de la Asamblea Nacional, es en materia de anticorrupción. Se han presentado 15 proyectos de ley anticorrupción y apenas uno ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Y esa es una deuda pendiente. En fiscalización ha sucedido lo mismo. Juicios políticos resueltos cuando ya las autoridades enjuiciadas se encontraban fuera del país. A esto se suma que desde el 18 de junio de 2019, 2 comisiones legislativas no sesionaban por diferencias ideológicas, la de los derechos de los trabajadores y la de gobiernos autónomos descentralizados, ocasionando pérdidas por $76,000. Que tienen represadas sendos proyectos de ley, sendas reformas destinadas a garantizar no solo derechos de los trabajadores, sino también asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso no es todo. El Observatorio Legislativo detectó que 60 de los 137 asambleístas no asisten al Pleno a la votación de proyectos de suma importancia para la sociedad, es decir, el 44% de la totalidad del Parlamento. Necesitamos establecer, desafortunadamente, mecanismos coercitivos para que los legisladores cumplan con su trabajo a cabalidad. Santiago Tello, Medios Públicos. 20 horas con 17 minutos. Se encuentra con nosotros Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas, con quien hablaremos en estos minutos sobre el trámite de este cuerpo legal, la Ley de Crecimiento Económico que se está analizando en este momento en la Asamblea Nacional y también la importancia que tiene la misma. Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Telediario, Andrés. Estimado Fabricio, buenas noches. Un saludo a la ciudadanía. Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio, informar a la ciudadanía de la importancia de la Ley de Crecimiento. Claro que sí. Bueno, ¿por qué es importante este cuerpo de ley que se tramite y finalmente tenga una respuesta por parte de la Asamblea Nacional? Bueno, creo que la principal importancia es el momento que el país está pasando, ¿no? Ajá. Que necesitaba de decisiones responsables, de correcciones de distorsiones económicas y en el caso de lo que tiene que ver con el Servicio de Rentas Internas, ciertas distorsiones tributarias. Está apuntando esta ley a una simplicidad tributaria y a mantener una tributación fácil, sencilla, rápida, dinámica y lo más importante, basados en los principios constitucionales de progresividad, simplicidad, suficiencia recaudatoria y eficiencia. Entonces, está encaminado allá. Creo que no es una ley con tinte político, entonces yo creería, más que como autoridad del SRI, sino como ciudadano, que tiene que ser tramitada con la responsabilidad que esta lleva implícito, ¿no? Con la responsabilidad de analizar todas estas distorsiones, esta simplicidad en el sistema tributario que tan necesarios son. Por ejemplo, el tema del anticipo de impuesto a la renta, que los contribuyentes es un peso, una carga económica que tienen el flujo que lo asume directamente. Es eliminación. Tenemos el tema de la simplicidad en regímenes especiales para los microemprendedores, las medianas empresas, tenemos para el sector agrícola. Entonces son muchas cosas que van apuntando para el desarrollo de la economía. También eliminar agentes de retención que por su tamaño, por su condición, no necesariamente o no justificaban que tengan esta carga tributaria de ser un agente de retención. Entonces, como vemos, se está simplificando, se está poniendo los principios de progresividad. El que más tiene, más paga. Claro que sí, señor Ordóñez. Y antes de seguir revisando estos beneficios que contempla esta propuesta de ley presentada por el Ejecutivo, quisiera aún seguir en el plano del Poder Legislativo. En este momento hemos visto hace poco un reporte en vivo desde la Asamblea Nacional. La Comisión de Régimen Económico está reunida para elaborar ya el informe para segundo debate. Este segundo debate tiene que cumplirse hasta el 17 de este mes, hasta el día domingo, porque si no, eventualmente el proyecto podría pasar por el Ministerio de la Ley o
eventualmente alguna otra decisión que tome el Poder Legislativo. Frente a ello, ¿cuál es la expectativa desde las autoridades del Poder Ejecutivo, desde el Servicio de Rentas Internas, frente a esta responsabilidad que tienen los asambleístas? Como vuelvo y repito, en primer lugar, como funcionario, creo que es una ley muy positiva desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista económico y de la necesidad que el país tiene de apalancar el crecimiento, apalancar a los emprendedores, corregir ciertas distorsiones que había, es muy positiva. En la misma nota escuchábamos que es una ley bastante positiva que trae muchos beneficios. Creo que por temas políticos o por un tema de solamente solicitar el archivo sin un debate, sin el análisis, creo que sería una afectación muy grande a la ciudadanía. Entonces, como le decía, eso desde el punto de vista como servidor del SRI. Ahora, como ciudadano, creo que es una decisión responsable para que años después, a mediano plazo, no nos pase factura el no haber tomado estas decisiones de una manera responsable, de un análisis técnico, que no sea un análisis político pensando en el próximo año. Eso como ciudadano. Y como le digo, desde el plano tributario, corregir todas estas distorsiones que son a favor de la ciudadanía, todos estos incentivos, todos estos beneficios, todos estos principios que van a marcar un desarrollo para los contribuyentes, para que sea una tributación mucho más fácil, mucho más sencilla. Vamos revisando rápidamente qué contempla esta propuesta de ley que es ahora analizada en el Poder Legislativo. Hay beneficios para los emprendimientos, para la pequeña y la mediana industria. Por ejemplo, esta creación de un régimen simplificado de impuestos sin duda va a significar beneficios para todo este sector. La eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta es otro de los beneficios. ¿Qué otro tipo de beneficios también se están planteando en este cuerpo legal? Bueno, tiene varios beneficios que hemos venido informando a la ciudadanía, compartiendo. Los beneficios de fortalecer el tema de la seguridad de la información, que esto no quiere decir que no se va a publicar las deudas y los montos que pagan. Tenemos beneficios de, por ejemplo, de que se grave con tarifa 0% de IVA ciertos productos que no justificaba que estén grabados con la tarifa del 12%. Por ejemplo, por ejemplo, las tiras reactivas para medir la glucosa para personas con diabetes. Actualmente, hoy que es el día de la diabetes, por cierto. Exactamente, precisamente por eso traigo a colación. Son personas que por temas médicos tienen que usar estas tiritas 3 veces al día. Muchas veces por este monto elevado de impuestos, no necesariamente todas las personas pueden acceder a estas 3 tiras. Claro. Entonces, creo que es responsable por parte del Estado corregir esto, de que grave con tarifa 0, que las flores estén grabadas con la tarifa 0. Como bien indicaba Fabricio, este sistema simplificado para los emprendedores, que de por sí un emprendimiento es complicado y uno como ciudadano, como emprendedor va con toda la ilusión, pero si se topa con un sistema tributario que no sea simplificado, con una carga de tener que declarar mensualmente, con el anticipo de impuesto a la renta, ser agente de retención, lo que hacemos es ponerle más cuesta arriba. Claro que sí, ya se dificulta un poco más en los emprendimientos, ¿no? Exactamente, entonces hay que irle llevando a este emprendedor para que pueda desarrollar, para que en los 5 primeros años se beneficie de este régimen simplificado y el 6º año que ya esté con un negocio estable pase al régimen general con la tributación normal, ¿no? Hay estímulos también para el sector productivo, el sector agrícola también. Entendemos que se plantea la eliminación y simplificación de los aranceles para la importación de materias primas, bienes de capital, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente se está haciendo toda esta simplificación. Ejemplo, en el tema del agro, había un beneficio que únicamente tenía el sector del banano, pero lo que el gobierno muy acertadamente ha dicho es lo que se necesita es este régimen único para todo el sector agrícola, régimen único y simplificado, para que los contribuyentes no tengan que estar haciendo esta conciliación tributaria, ingresos, gastos, ingresos exentos, no exentos, que es muy técnico, ¿no? Entonces, hacer un régimen más simplificado, un impuesto a la renta único para todo el sector agrícola. Hay otro tema importante, estimado Fabricio, que es el tema ecológico, que es grabar a las fundas plásticas con el ICE, para ya no usar las fundas plásticas. Tema que ya no se grabe con ICE a los vehículos eléctricos, para ir renovando el parque automotor. Vemos en la ciudad que está lleno de smog. Entonces son
Es una ley que lleva varias cosas que van apuntando a muchos puntos positivos para el Ecuador. Claro que sí, señor Ordóñez, y sin duda mencionar todos los beneficios y los planteamientos que se han presentado a través de esta propuesta de ley. Sería un poco difícil tratar de atenderlos y resolverlos en este espacio de entrevista. Son más de 400 artículos los que se han planteado a través de la propuesta de ley del Ejecutivo, pero finalmente hay la expectativa de que en la Asamblea Nacional el tema sea resuelto con responsabilidad. Sí, efectivamente, y no es una expectativa de solamente del Servicio de Rentas Internas o del Ejecutivo, de las reuniones, los conversatorios que hemos tenido con sectores, con cámaras, con empresarios, hemos visto que tienen muchas expectativas y están a la espera de que se apruebe esta norma, porque son cosas que ellos han venido pidiendo y necesitan. Otro ejemplo, otro beneficio, este plan de pagos para lo que es IVA y retenciones, lo están esperando. Creo que sería un ataque a todos estos sectores el archivar la ley en el peor de los casos, ¿no? Claro que sí. Bueno, esperemos entonces cuáles son las respuestas y el trámite que finalmente tiene que darse en el Poder Legislativo frente a esta propuesta legal planteada por el Ejecutivo semanas atrás. Muchas gracias, Andrés Ordóñez, director zonal del Servicio de Rentas Internas, por la explicación. Son las 20:26. Vamos a una pausa, en breve regresamos con más. Sigan con nosotros. El ex vicepresidente Jorge Glass enfrentará su segundo juicio, esta vez por peculado en el denominado caso Zingue. Junto a otras 14 personas irá a la etapa de juzgamiento. La Fiscalía estima un perjuicio para el Estado de 28,5 millones de dólares. Al considerar que hay serios indicios de responsabilidad del delito de peculado, el juez Iván Saquicela decidió llamar a juicio a los 15 procesados por el caso Zingue. Entre ellos están el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. Según la Fiscalía, en 2012 se adjudicó el contrato de exploración y explotación del Pozo Zingue al consorcio DGC, incumpliendo con los requisitos legales para la licitación. El magistrado destacó varios elementos de la Fiscalía para basar su decisión. El informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal y pericias que hablan de un perjuicio al Estado de 28,5 millones de dólares entre 2012 y 2016. En el estudio se resalta que inicialmente la rentabilidad del Estado sería del 91,3% y la del consorcio de 8,7%. Sin embargo, tras efectuar una proyección conforme a la ejecución de las cifras actuales, la rentabilidad del Estado disminuyó al 60%. Suma como beneficio de la empresa las amortizaciones, es decir, un costo, para demostrar que la compañía ha recibido más beneficio que el Estado. ¿Cómo podemos basarnos al tener un perjuicio sobre una elucubración? Analizando una proyección con otra proyección. Y nos olvidamos de los datos reales que establece y certifica el Estado. Otro elemento destacado fue que posterior a la suscripción de este contrato, 2 personas se beneficiaron laboralmente con dicho consorcio. En el caso del señor José Burgos, incluso se está criminalizando su libertad de contratación, su libertad de trabajo. Este es el segundo juicio para el ex vicepresidente Jorge Glass, mientras que para Pareja Yanuseli es el sexto. Olga Velasco, Medios Públicos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, acudió a la comisión multipartidista que investiga los hechos ocurridos en octubre de este año durante el paro nacional. Jarrín aseguró que las protestas tuvieron una planificación de tipo militar y que la labor de inteligencia permitió tomar decisiones acertadas. Los hechos de octubre no se suscriben a dicha fecha, sino que el escenario conflictivo fue preparado desde el mes de marzo, advierte el ministro Osvaldo Jarrín, y ello se conoció a través de informes de inteligencia. Funcionó la inteligencia. Solamente el cambiar la sede es un punto estratégico para toda la crisis como se ha manejado. Sostuvo que el accionar de los manifestantes tuvo una preparación y planificación de tipo militar. Es una planificación cumplida. Y poco a poco irán saliendo las informaciones al respecto para ver cómo iban cumpliendo en forma planificada y organizada. Y que en medio de la conflictividad vivida, la institución no usó armas de fuego o letales. Por el contrario, dijo que se logró restablecer la paz, siempre enmarcada en el respeto al orden constituido. Subordinación al orden constitucional y democrático del país. En este ciclo de comparecencias también acudió el jefe de seguridad de la Asamblea y Contraloría, asignado para los días de protesta. Comentó del accionar de la policía, en particular con el incendio al edificio de la Contraloría General del Estado.
y logrando la detención de 34 personas que fueron encontradas al interior y en diferentes pisos altos de la Contraloría. Las comparecencias concluyeron. La comisión deberá emitir un informe y se estima que el trabajo se prolongue hasta el mes de diciembre. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y la secretaria anticorrupción encargada, Dora Ordóñez, solicitó al Consejo de la Judicatura revisar la actuación de los jueces que conforman el Tribunal de Garantías Penales de la parroquia Iñaquito en la capital, por haber otorgado en calidad de cómplice y no de coautora a María Sol Larrea, quien fue sentenciada por el delito de peculado en el caso de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, cuando ocupaba la dirección del Hospital Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito. La sentencia se cumplirá este 29 de noviembre. Autoridades de las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia mantienen conversaciones para ejecutar operaciones conjuntas contra delitos fronterizos. En las provincias de Sucumbíos y Napo, el contrabando de combustible se realiza vía fluvial y terrestre. En esta última entrega del especial sobre contrabando de combustibles, Valeria Villarruel nos explicará los mecanismos para el cruce ilegal de estos productos. Fabricio, María del Carmen y televidentes, buenas noches. El abastecimiento en algunos casos para la fuga de combustibles hacia las fronteras de Colombia y Perú se da a través de cuotas de cuantías domésticas, que son permisos que entrega la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero para la compra y traslado de derivados en canecas o galones. Darío es un agricultor de la provincia de Sucumbíos que tiene el permiso, pero que lo utiliza de manera ilegal. Aquí el reportaje. Por el inmenso cauce del río Napo que recorre la mayor parte de los territorios amazónicos de Ecuador y llega hasta Perú, se puede divisar a toda hora el traslado de tanqueros de combustible, con características similares a los que se utilizan para el contrabando de esos productos. En la provincia de Sucumbíos, el envío fluvial por pasos ilegales es uno de los más comunes. Además, utilizan gabarras en donde los derivados son camuflados en canecas de plástico. También usan ese método para ingresar ilegalmente productos de Colombia a Ecuador. Así lo evidenciamos en un control terrestre que realizaron los soldados del Batallón de Operaciones Especiales Giovanni Calles en la vía Guarico en el cantón Chuchufindí. Y también por las vías terrestres en algunos lugares donde se pueden evidenciar que no existen los controles. Por eso, las Fuerzas Armadas y Militares de Ecuador y Colombia mantienen conversaciones para controlar esas prácticas ilícitas en la frontera. Lo hacemos a través de vía telefónica en los momentos que nosotros requiramos alguna información, lo ejecutamos en cada uno de nuestros territorios. Bajo la dirección de la brigada están 5 unidades militares que vigilan 750 kilómetros de frontera. De esos, 350 corresponde al límite con Colombia. Tenemos 2 provincias, la provincia de Orellana y la provincia de Sucumbíos. Según inteligencia militar, el abastecimiento para el contrabando de los derivados de petróleo se da en varios casos por cuantías domésticas que entrega la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Son permisos para la compra y transporte de combustibles en bidones, canecas y tanques. Dirigido para el sector subsidiado. Estos son para pequeñas empresas artesanales, emprendedores, microempresas. Yo quisiera pues que ese día... Darío Guerrón, un agricultor que vive en Puerto Belén, tiene este permiso. Le decomisaron hace pocos días 55 galones de diésel porque no tenía justificación. En los tiempos del paro nos quedamos encerrados nosotros acá. Me abastecí, fui comprando canequita. Su casa está en un punto estratégico, tiene acceso por tierra y por río. Su proyecto es tener un centro de distribución. Tienen las instalaciones ya construidas. Él admite que vende combustible. Un galoncito yo les vendo a $2, por ejemplo. Ya lo que en realidad yo me gano es una mínima cosa. La policía también ha detectado esto en Esmeraldas. De la pesca artesanal, que también es un tema en el que se juegan factores importantes. Por cuantías domésticas, los beneficiarios pueden acceder hasta 1.500 galones por mes. Muchas de las veces la ciudadanía se presta para sacar su cuantía doméstica
y lo que realizan es venderle justamente a estas otras personas para que realicen sus actos ilícitos. La institución recibe entre 50 y 60 solicitudes de trámite a diario. En las 6 provincias fronterizas, en 2019 ha entregado 3.743 autorizaciones por cuantías domésticas. En El Oro, 1.735, Sucumbíos, 1.042 y Carchi, 421 permisos. En caso de verificar de que no está siendo utilizada de forma correcta su cuantía doméstica, se le realiza de forma inmediata una extinción de su cuantía. La línea para denuncias es 1-856-58-786, con cámaras de Byron Espinosa y Johnny Acosta. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Otra modalidad que se utiliza para el robo de combustibles subsidiados es el hormigueo. Esta práctica es frecuente en las provincias del Carchi y El Oro. Las personas compran los productos en las estaciones de servicio y los trasladan a centros de almacenamiento o modifican los vehículos para que uno de sus tanques tenga el doble o el triple de capacidad. Según la policía, efectúan un mínimo de 3 viajes diarios y pueden almacenar el equivalente a 60 galones. En promedio, una organización delictiva tiene 10 automotores para esta actividad. En 2019, 181 personas han sido detenidas por el almacenamiento, transporte, envasado, distribución y comercialización ilegal de combustibles. El mayor número es en las provincias del Carchi, Guayas y El Oro. La sanción por estos delitos va entre 5 y 7 años de cárcel. La Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos ha decomisado en este año 45.536 galones de gasolinas y 21.416 galones de diésel. Fabricio María del Carmen, la última entrega de nuestro especial sobre el contrabando de combustibles que lo realizamos en el cantón Xuxufindi, provincia de Sucumbíos. Gracias, Valeria. ¿Y se tiene conocimiento hacia dónde fuga la mayor parte de los combustibles? Según la policía, fuga la mayor cantidad de combustibles subsidiados hacia la frontera sur, exactamente a Perú. Por el Perú, por el sur del país. Sí. Muy bien, muchas gracias, Valeria, por tu reporte y Gracias, este especial para conocer más sobre este delito, el contrabando de combustibles, un delito que enriquece a pocos a costa del perjuicio de muchos ecuatorianos. Vamos a una pausa. Enseguida regresamos junto a ustedes con más información. No se vayan. (20:44). Con nosotros se encuentra el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, con quien conversaremos en estos minutos sobre el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos meses de gestión en la capital de la provincia de La Suay. Buenas noches, alcalde. Gracias por visitarnos aquí en la capital. Fabricio, muchas gracias. Un placer. A las órdenes siempre y me siento muy a gusto visitándoles. Muchas gracias, alcalde. Bueno, ¿cómo le ha ido durante estos meses de gestión? Realmente muy bien, estamos muy a gusto, hemos podido implementar ya muchos temas de trabajo que estaban relacionados incluso a nuestro plan de gobierno. Hemos podido tener una cercanía muy fuerte con el sector rural, por ejemplo, hemos podido dotar de una cantidad importante de recursos, con mingas, trabajo, muy contentos. Y en la ciudad también hemos estado avanzando, hemos firmado más de 19 contratos de obra que arrancaron a finales de agosto, septiembre, y están terminando las obras ya este mes. Así que estamos muy contentos por lo que se viene trabajando, estamos planificando la ciudad, nos está tomando el tiempo necesario, estamos tomándonos el tiempo necesario para planificar esa ciudad que todos queremos, que todos los cuencanos, las cuencanas queremos de cara a futuro. Así que muy contento realmente de todo lo que se viene trabajando. Alcalde, usted viene del sector empresarial, tiene su experticia, ha desarrollado cargos en el ámbito empresarial privado durante mucho tiempo. Ahora ejerce esta responsabilidad de administrar una de las principales ciudades del país, sin duda con una belleza patrimonial y una calidez de gente inigualable. ¿Cuáles son los objetivos primordiales en Cuenca en este momento? ¿Cuáles son los problemas que hay que atender? Bueno, consideramos, y hace un momento lo decía, uno de los problemas fundamentales es una correcta planificación de la ciudad. Desafortunadamente ha crecido no de una manera correcta. ¿Desordenada?
Desordenada, ciertamente. El 34% de la población vive en la ruralidad. Sin embargo, los recursos hacia la ruralidad no han llegado como debería ser. ¿Qué es lo que está pasando? No han llegado, ya están llegando con nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que seguramente fueron momentos clientelares, seguramente. En nuestro caso, lo que estamos poniendo es todo el contingente necesario para el apoyo a las 21 parroquias, a sus presidentes, a las juntas en total. Y estamos, como digo, extremadamente contentos con todo el trabajo que venimos haciendo y los fondos y recursos que van llegando hacia la ruralidad. ¿Cuántas parroquias rurales hay en Cuenca? 21. ¿Y cuántos recursos económicos se está redistribuyendo para estos sectores? Bueno, la ley habla de 6.2 millones, eso es lo que se tiene que hacer, sin embargo tienen que ir cumpliendo algunos requisitos. Tradicionalmente se ha estado entregando algo menos de 4 millones. Nosotros en estos 6 meses hemos entregado ya más de 7 millones de dólares. Entonces, creemos que esa es la forma de que el recurso llegue al ciudadano. Pero no solamente la parte rural, que de hecho la estamos trabajando fuertemente. Como digo, en la parte urbana estamos haciendo unos temas de planificación fundamentales. En temas de movilidad, por ejemplo, tenemos ya para el próximo año la construcción de unos puentes que son fundamentales. También propusimos en su momento en la campaña la construcción de 2 terminales terrestres. Estamos ya haciendo los estudios, vamos a construir el mercado de transferencia de víveres a mediados de año. A finales de año se contrata el estudio para la ampliación del aeropuerto. En fin, estamos generando realmente todo lo que es un sistema de planificación y saber que ese dólar que se va a destinar no sea un gasto, sino sea una inversión planificada, porque normalmente a veces los recursos lo que sucede es que van a ser soluciones paliativas de corto plazo. Lo que nosotros estamos buscando es que esas soluciones realmente estén enmarcadas en una estrategia de ciudad y que eso sí sea una inversión de largo plazo. Bueno, el tema de la movilidad es asunto no solamente de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, también en Cuenca se están presentando este tipo de inconvenientes y problemas, congestión vehicular, se están atorando ciertos sectores de la ciudad de Cuenca. Entendemos que hay obras en camino por parte de la nueva administración municipal, estos 2 puentes que usted ha mencionado, 2 terminales terrestres también que estimularán y tratarán de poner en orden toda la situación que se vive en la capital Azuaya. Usted ha mencionado este mercado de transferencia de víveres y alimentos y también la ampliación del aeropuerto de La Mar. ¿Cuánto significará en inversión todas estas obras que usted ha mencionado, alcalde? Bueno, esas y muchas más bien debo comentarle algo antes de darle la cifra. Hemos logrado racionalizar los recursos y para el próximo año el 13.5% va a ser para gasto corriente y el resto para inversión de un presupuesto de 236 millones de dólares. Entonces estamos hablando que aproximadamente cerca de 200 millones de dólares serán un poco más para inversión. Inversión no solamente en infraestructura, la inversión social, es inversión que es fundamental para aquellos emprendedores, para los artesanos, para esos jóvenes que necesitan y quieren realmente empezar un emprendimiento. Estamos trabajando con la EDEC en nuestro, lo que se llama networking y la incubadora de empresas y hemos apoyado con realmente lo que es Ban Ecuador, cerca de 200.000 dólares se han entregado ya a emprendedores para que precisamente generen sus negocios. Estamos trabajando fuertemente para recuperar esa dinámica económica de la ciudad, que si bien es cierto, no es una competencia de la administración local, la generación de empleo, sin embargo, con política pública, con apoyo, que es fundamental, con apoyo a aquellos pequeños productores, aquellos artesanos, estamos realmente generando esa política que puede desarrollar. Y le cuento algo, justamente hace días atrás nominamos a la ciudad de Cuenca para que sea declarada ciudad artesanal diversa, la segunda en el mundo, la primera en América, y eso creemos que los primeros meses del próximo año tendremos esa certificación, lo que va a permitir que los artesanos tengan esa capacidad también de exportar. En buena hora, ¿cómo se encuentran los indicadores de calidad de vida en Cuenca? Porque entendemos que Cuenca se ha caracterizado siempre por ese nivel de vida bueno, con garantía de servicios, acceso a servicios básicos. Incluso ha sido el destino preferido para que muchos ciudadanos extranjeros lleguen a la ciudad capital de la provincia de La Azuay a vivir y a radicarse, ¿no? Bueno, los indicadores vienen mejorando. De hecho, el nivel de cobertura de agua potable, alcantarillado, es bastante elevado a nivel nacional. Creo que es la ciudad que mejor indicadores tienen, pero falta. Y precisamente con Etapa estamos por suscribir un contrato de 10 millones de dólares para dotar de alcantarillado y agua potable esos sectores rurales que han sido tradicionalmente olvidados. Y usted hablaba de los extranjeros que están viviendo. Más bien, le cuento, acabamos de pasar el feriado. Tuvimos más del 90% de ocupación en todo el feriado.
62,000 personas visitaron nuestra querida ciudad de Cuenca. Alrededor de 7 millones de dólares fueron los que se generaron o se quedaron realmente con aquellos miembros del sector turístico, hoteles, hostales, restaurantes, etcétera. Realmente muy contentos. Y eso finalmente también reactiva la ciudad, ¿no? Luego también de la paralización que prácticamente dejó cercada a la ciudad de Cuenca. Sí, bueno, teníamos recelos, es la realidad. 15 días antes estábamos con la ciudad sitiada. Sin embargo, logramos en esos 15 días retomar lo que veníamos planificando. 400 eventos desde el 20-25 de octubre hasta el 7 de diciembre. Aprovechen, pidan un día de vacaciones, vayan desde el viernes hasta el domingo. Todos los fines de semana tenemos actividades porque el 1 de diciembre estamos festejando los 20 años de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que Cuenca está mejor que nunca. En buena hora y claro, hay motivos suficientes para seguir visitando la capital Azuaya. Muchas gracias, alcalde, por visitarnos. A usted, gracias y a las órdenes. Así, ya le espero a usted, claro espero también que nos visiten pronto y que realmente lo comprueben. Cuenca está mejor que nunca. Claro que sí, entendemos y reconocemos también la belleza y la calidez de la gente cuencana, de los cuencanos que reciben con los brazos abiertos al turista nacional y también al extranjero. Muchas gracias al alcalde de la capital Azuaya, de la ciudad de Cuenca, Pedro Palacios, por visitarnos aquí en los estudios de Telediario en la ciudad de Quito. 20:52. Vamos a revisar más noticias. Respetar la equidad de género en la elección de autoridades, erradicar la violencia y retomar el segundo debate del Código de la Democracia fueron los pedidos de un grupo de viceprefectas del país al presidente del Poder Legislativo, César Litardo, en una reunión en la Asamblea Nacional. La viceprefecta del Guaya, Susana González, encabezó la delegación. Señaló que la reunión marca un precedente para pedir equidad de género en la elección de autoridades. Ocupar primeros espacios de lista de forma igualitaria, 50-50. Ahora siempre para cualquier cosa dice tiene que tener dinero. Si no tiene dinero no puede ser candidato. Y el otro el título. Se autodenominan viceprefectas por la democracia. González denunció ante el presidente de la Asamblea que sus homólogas de otras provincias no asistieron porque no consiguieron permiso de los prefectos. Libran batallas en sus provincias porque tuvieron obstáculos para trasladarse. Solicitaron a Litardo eliminar la violencia de género en los procesos electorales. Que quede tipificado la violencia política. En las últimas elecciones se vio mucho más fuerte marcada contra las mujeres. La viceprefecta de Chimborazo explicó que en el Código de la Democracia también se debe incluir la asignación de funciones específicas para este cargo. Nosotros ya somos pasajeros, en los 4 años vendrán otros. Reclamó por un equipo de trabajo para cumplir las promesas hechas en campaña y demandó agilitar la aprobación de las reformas. Pero eso cuando no se cumple, primero a mí me da vergüenza porque uno se ha ido en la campaña a ofrecer hora y mor. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que sean incluidos dentro de las reformas del Código de la Democracia. Las viceprefectas expresaron su preocupación por la aprobación de la normativa hasta febrero del próximo año, porque sin ella los cambios no entrarían en vigencia para las elecciones de 2021. La próxima semana debemos cerrar ya el debate, la votación, un máximo tiempo de no mayor a 15 días. El Pleno de la Asamblea retomó el debate del Código de la Democracia el pasado martes, cuya aprobación está pendiente desde 2017. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Venezuela vivió una nueva jornada de manifestaciones tras una asamblea abierta entre el presidente interino Juan Guaidó y estudiantes de la Universidad Central de Caracas. El mandatario Nicolás Maduro aseguró que terroristas colombianos de las protestas registradas en las últimas horas participan. Cientos de estudiantes venezolanos se enfrentaron este jueves a miembros de la policía de su país. Los enfrentamientos ocurrieron luego de una asamblea abierta entre el presidente interino Juan Guaidó y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. En esta cita, los jóvenes se comprometieron a respaldar la convocatoria del líder opositor para protestar de forma indefinida desde este sábado, por lo que Guaidó los alentó a seguir luchando. Por miedo, nuevamente, reprimen, quiero decirles algo. No será la primera vez para ninguno de nosotros que sí nos hemos mantenido en la calle una y otra vez. Pero lo que sí les puedo garantizar es algo. No será la última vez que insistamos, que resistamos, que volvamos a la calle hasta lograrlo. Romper con la falsa normalidad en la que vive Venezuela y forzar un cambio de gobierno es el objetivo que persiguen los grupos opositores venezolanos con esta convocatoria. Por su parte, el gobernante Nicolás Maduro señaló al gobierno colombiano como el culpable de estas manifestaciones y aseguró que el país suramericano envió varias bandas terroristas para hacerle daño al pueblo.
Por ello, el mandatario instó a las unidades antiterroristas de los grupos policiales venezolanos a estar en máxima alerta en estos días contra los que denominó delincuentes y fascistas. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y un tiroteo en la escuela secundaria Saugus en Santa Clarita, California, Estados Unidos, dejó varias personas fallecidas, según reportaron medios locales. El atacante intentó quitarse la vida. La policía y los bomberos llegaron al lugar luego de que se reportara un tiroteo en el Instituto Saugus de Santa Clarita, ubicado a unas 40 millas al norte de Los Ángeles. El incidente, según reportaron las autoridades, dejó 2 personas fallecidas y 3 heridas. El atacante, de origen asiático, tiene 16 años y fue identificado como estudiante del instituto, quien luego de disparar en contra de sus compañeros intentó suicidarse. Actualmente está hospitalizado en estado crítico en un hospital cercano con un disparo en la cabeza. La escuela de unos 2.300 alumnos fue puesta bajo bloqueo, al igual que varias en la zona. En redes sociales se observó cómo estudiantes de la secundaria fueron evacuados después del tiroteo. Aún se desconocen las motivaciones que tuvo el atacante. Las autoridades investigan el hecho. Carlos Flores, Medios Públicos. Y con esto finalizamos. Como siempre, queremos agradecerles por acompañarnos aquí en Telediario Estelar. Así es, no olviden mañana acompañarnos muy temprano, desde las 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas. Feliz noche.